Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí con ustedes con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Pero antes de comenzar, queremos seguir orando por las personas víctimas de esta masacre, por la familia de esas personas. A veces el tiempo pasa y no olvidamos de esta persona, pero vamos a continuar orando porque ellos deben seguir en su dolor. Vamos a acompañarlos. También queremos orar por la gente de Ucrania, que aquello sigue mal, así que vamos a pedir al Señor que intervenga en ese momento. Así que Chambeli, si como siempre nos acompaña en oración, vamos a orar. Sí, oremos. Querido Dios y Padre, gracias por todas tus bendiciones, por un día más de vida. Te queremos en este momento pedir acerca de todos estos familiares que han sufrido pérdida de seres queridos por la masacre en Texas, Señor. Ten misericordia, consuela a esos padres, Señor, y dale fortaleza. También te queremos pedir por lo que está pasando en Ucrania, todas esas personas que están inmigrando y que están siendo víctimas de lo que está sucediendo. Ten misericordia con ellas, Señor, y prepáranos porque ya tú vienes pronto, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta semana es una lección que yo sé que van a amar. Es un personaje muy amado, muy conocido, y es la lección número 11, José, experto en sueños. Y un título muy sugerente a lo que vamos a ver durante la semana. Vamos a ver a los primeros años de José y también cómo se desarrolló esa interacción entre sus padres y sus hermanos. Y el verso para memorizar no habla mucho de lo que se conecta bastante con el título. No sé si tienes ahí el versículo de memoria que se encuentra en Génesis 37:19. Sí, Génesis 37:19 dice, y dijo el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, si tú escuchas eso, es como, a veces es difícil interpretar cómo uno interpretaría algo escrito, pero era como que se estaban burlando de José. Ya José había comenzado inocentemente a contarle a sus hermanos lo que él estaba soñando y ellos comenzaron a burlarse, pero eso lo vamos a ver durante la lección de esta semana. Así que ya estamos entrando en la parte final del libro de Génesis, los capítulos 37 al 50, y vamos a ver mayormente la historia de José, de Jacob y de sus hijos. Y vamos a ver las promesas, cómo Dios cumple las promesas y cómo puede tornar algo que parecía malo, lo torna para bien de su propio pueblo. Entonces, vamos a estudiar mayormente la historia del hijo preferido de Jacob, que es José, y dice que él interpreta sueños. José tiene el don de interpretar sueños, así que no sé si tú tienes algo que decir de esa introducción, que es mayormente lo que vamos a ver. Sí, me resulta interesante, como tú dices, que José es un personaje en Génesis que toma mayor parte de los últimos capítulos del libro. Y creo que en la lección se menciona de que se le ve a José como, en cierto aspecto, por tanto enfoque en la Biblia que se le da a su historia, como si fuese un patriarca parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo estuve Exacto. pensando, ¿qué hace que destaque a José de esa manera? Porque él no es el primogénito, pero vemos que es un carácter que es cercano a Dios, es un carácter que es pulido por Dios y vemos cómo él se acerca a Dios, cómo él es fiel, cómo él enfrenta un montón de sucesos en su vida y se mantiene y le da gloria a Dios en cada cosa que hace. Que eso es algo que destacaba a los patriarcas, su relación con Dios, su conexión con Dios. Y creo que podemos ver dos verdades destacadas, que es que Dios cumple sus promesas y que Dios puede convertir las cosas malas en bien y en bendición para aquellos que le temen y que son sus hijos.
Así que eso da como esperanza y creo que han sido ciertas verdades que hemos visto en la historia de Isaac, la hemos visto en la historia de Jacob, en específico todas las cosas malas que sucedieron y cómo Dios va tornando lo malo en bueno. Sí, debemos recordar que el tema principal de la lección de este trimestre es la gracia. Así que por eso quizás hemos visto a grandes rasgos todos los problemas de carácter que tenían esta persona, todos los errores. Es como si los errores de esta persona fueran magnificados, porque lo que se quiere aquí enseñar es que a pesar de los errores de esa persona, por la gracia de Dios, Dios cumplió su propósito. Y esta semana el personaje es totalmente diferente a lo que hemos visto las últimas 2 semanas. Y por eso es un personaje en carácter diferente, pero vemos que lo que le ocurrió por tener ese carácter fue horrible, pero aún así Dios tornó todo eso para bendición de su pueblo. Así que es bastante interesante. Y ya entrando de lleno en la parte del domingo, el título es Problemas familiares. Y es lo que hemos estado mirando estas últimas 2 semanas, cómo es la relación con Dios de Jacob, pero todos los problemas, mencionamos mucho de la familia disfuncional. A veces nosotros podemos, como algunas personas se escandalizarán porque estamos utilizando esa palabra y quizás pensarán, ok, no utilizan esa palabra, no digan lo malo de la persona, pero la Biblia dice lo malo de la persona no para humillar a la persona, sino para enaltecer a Dios, para enaltecer el poder de Dios y para enaltecer el amor de Dios y para enaltecer la gracia, para que seamos conscientes de que no son por nuestros propios méritos, sino es por la gracia de Dios. Y vamos a seguir mirando aquí, ya Jacob está establecido en la tierra y mientras se instala en la tierra comienzan los problemas. Y aquí comienza el personaje. Vamos a estar estudiando Génesis 37 y dice que ellos estaban morando en Canaán y comienza José, perdón, con la edad de 17 años. Eso lo encontramos en Génesis 37:2. Y él apacentaba las ovejas con los hijos de Bilha, que era la sierva de su madre que había muerto, pero era también la concubina de su padre. Y era la mamá de sus hermanos. Ya ahí comenzamos a mirar, como hemos visto, la disfuncionalidad de esa familia. Y estuvo con Rubén. Y estuvo con Rubén. Entonces, eso es lo que llama aquí los problemas familiares. Y aquí comenzamos a ver, no sé qué te llama la atención, porque aquí comenzamos a ver ahora el trato de Jacob hacia José. Es diferente al trato que tiene con sus hijos, porque dice que lo amaba más que sus otros hermanos. Sí. Y dice que él tenía una relación especial con José. No se menciona antes que Jacob haya tenido una relación especial con sus demás hijos, pero con José, él tiene una relación especial y le da un regalo. Sí. Y ese regalo no era cualquier regalo. Ese regalo tenía un significado. Era una túnica de colores que se le daba a los príncipes. O sea, indirectamente, Jacob está mostrando a sus 11 hijos la intención de darle la primogenitura al 11º hijo. Y entonces, esa es la causa de los celos de los hermanos
José. Y no quiero seguir adelante, quiero darte la oportunidad si tienes algún comentario. Yo sé que tú tienes comentarios. Sí, mira, yo estuve pensando, ¿por qué José se apegó tanto, no José, por qué Jacob se apegó tanto a José? ¿Qué pasó allí? Yo quizá pude entender de que José nace, José es el primogénito de Raquel, la esposa que él más amó, todo eso quizá influyó ahí. Y también vemos como que Raquel, la crianza que ella da a sus hijos, es contrastante con la crianza de los otros hijos de Jacob. Vemos las barbaridades que hacen los otros hijos. Vemos como Rubén no respeta a Jacob. Vemos esas dinámicas, como Simeón y Leví son unos hombres así bien espontáneos a la hora para decir poco, ¿verdad? A la hora de expresar su enojo. Entonces está José y está Benjamín. Yo creo que en cierto aspecto quizá Jacob se refugia en José al perder a Raquel, al, al, al no tener como esa conexión así con sus otros familiares quizás, porque había mucha toxicidad, había ya un ambiente quizás de rivalidad entre Lea y Raquel, sus niños crecieron con hábitos, algunos de ellos no los respetaban ni siquiera. Entonces aquí él tiene a sus dos hijitos, Benjamín, que todavía es bien pequeño, y está José. Yo pienso que él se apega a José y depende mucho de él. E incluso si nos fijamos, lo pone en cierto aspecto en una posición donde José se vuelve el informante de su padre. José le Exacto. informa de lo que está pasando, de lo que hacen sus otros hijos. Y creo que esa dinámica no fue la más saludable que Jacob puso a José. Y él conocía, estábamos hablando de eso, que Jacob conocía sus hijos, él conocía los hijos que él tenía. Él sabía lo que ellos eran capaces de hacer. Y creo que este favoritismo tan abiertamente, estos regalos tan, ¿verdad? Con mensajes tan directos de sus intenciones, puso a José en malos ojos y dice que sus hermanos lo odiaban, que lo odiaban. Y en República Dominicana se dice tirria a veces, como cuando es un odio así que tú no soportas a la persona, que no la puedes ver, y dice que todas las conversaciones en Génesis 37:4, dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Cada momento que lo encontraban era una pelea y debió haber sido un ambiente muy difícil. Exactamente. Y aquí dice que esa parte que tú estás diciendo, que él era el soplón o el informante de su padre, realmente quizás él lo hacía por inocencia, pero su padre, que era mayor y que conocía, debió haber intervenido con eso, pero él no. Y, y es otro de los errores de esa crianza que Jacob le da a sus hijos. Y aquí dice que José eh, comienza a tener sueño para complicar la cosa. O sea, ya la cosa estaba lo suficientemente complicada. Como tú dices, no le podían hablar pacíficamente, le tenían odio, ahí estaban los celos, o sea, a ellos ver que ellos preferían que Jacob prefería a José, comenzó a desatar unos celos horribles y aquí entra el tema de los celos. Y él comienza a soñar y vuelvo y digo, yo visualizo a José como un muchacho muy inocente, con una mente muy limpia, aún viendo que sus hermanos lo tratan de esa manera, él como que trata de integrar a sus hermanos en su vida. Él no se defiende, no tiene esa habilidad de decir, ok, ellos me odian, déjame no comentar lo que me está pasando, sino que yo lo veo como un muchacho inocente que le cuenta a sus hermanos, porque son sus hermanos, lo que le sucede. Pero los hermanos de José no lo miraron de esa manera. Y él comienza a tener sueños que eran proféticos. Así que José fue un profeta a los 17 años. Y él soñaba que uno de los sueños, no lo vamos a leer todo, y dice que
él tenía un sueño y él dice: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 de las estrellas se inclinaban sobre mí. Y ahí mismo, hasta el mismo Jacob los reprendió, porque dice: ¿qué tú quieres decir? Que yo y mi madre y tus hermanos nos vamos a inclinar frente a ti. Y los hermanos, imagínate, se pusieron, y ya era el segundo sueño. El otro sueño era que él estaba en el campo y habían Atado la villa. manojos en medio del campo y se inclinaban sobre él en el río. Y entonces ellos sabían que él estaba diciendo que algo iba a pasar. Y eso encendió más la ira que tenían contra José. Los celos se encendieron aún más. Sí. No, y que tú puedes ver que en ese que tú dices, en el del sol y la luna, los reprende Jacob, pero él también se queda pensando como que Sí. ¿habrá algo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Estos sueños significan algo? Quizás sí. Y también yo pienso como que, porque yo digo, guay, ¿por qué él tuvo esos sueños? Que eso lo puso en una situación tan peligrosa con sus hermanos. Pero al mismo tiempo, yo creo que Dios le dio esos sueños a José por una razón. Y José necesitaba tener esos sueños antes de enfrentar lo que a él le iba a pasar. Él necesitaba tener esos sueños y sabe que todo eso desencadenó lo que vamos a ver en la parte del lunes. Así que no sé si era el plan de Dios que fuera así, pero eso contribuyó a que ellos, vamos a dejar eso más adelante. Yo quiero leer la cita de Mateo 20, 26 al 27, que está en la parte última de la lección, y nos dice qué principio crucial se revela aquí y cómo podemos aprender a manifestar en nuestra propia vida lo que nos enseña, porque tenemos que aprender que esta lección no es para que aprendamos historia, sino para que la aplicamos a nuestra vida. Ese debe ser el propósito principal. Y dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor, y el que quisiera ser el primero entre vosotros será su siervo. Y aquí están hablando cuando la petición de la mamá de Santiago y Juan, que ellos querían que sus hijos tuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijeron, o sea, los 10 discípulos gritaron, porque ¿cómo va a ser esto? Entonces Jesús le dice que el reino de los cielos no es como nosotros lo pintamos. El reino de los cielos, cuando la grandeza del reino de los cielos no es la grandeza que nosotros miramos. Y quiero comentar un poquito sobre eso. Una de mis historias favoritas es la de Juan el Bautista. Y dice, de Juan el Bautista se dice que no hubo hombre más grande que Juan el Bautista. De todos Ujú. los hombres nacidos de mujer, ninguno fue más grande que Juan el Bautista. Y cuando vemos la vida del Juan el Bautista, ¿qué fue lo grande ante los ojos humanos que hizo el Juan el Bautista? Juan el Bautista nunca salió de un desierto. Juan el Bautista lo que hacía era que le decía a la gente lo que estaba haciendo mal. Y Juan el Bautista, cuando vino Jesús, tuvo que hacerse un lado, y él mismo lo dijo: es conveniente que él crezca y que yo mengüe. Y Juan el Bautista terminó su vida en un calabozo frío sin que Jesús, al que él predicara, lo fuera a visitar, y finalmente le cortaron la cabeza. Así que esa es la grandeza. La grandeza que habla la Biblia es cuando nosotros quitamos nuestro propio yo y le damos ese lugar a Jesús, que es el único que merece la grandeza. Cuando uno hace eso, es verdaderamente grande. Y quería decir eso, pero eso es lo que los grandes hombres de la Biblia fueron los hombres que se negaron a sí mismos
e hicieron lo que Dios le pedía que hiciera. O sea, lo que Dios le pidiera que hiciera. No otro hombre le pidiera que hiciera, sino lo que Dios le pidiera que hiciera. Así que no sé si tiene algo más que comentar de la parte del domingo para pasar a la parte del lunes. Sí, que tomemos a José como ejemplo en muchas cosas, pero que también entendamos que si Dios nos da visiones o nos da, ¿verdad? Él era inocente, él era un niño, pero nosotros no somos niños ya y podemos aprender a cómo manejar las bendiciones que Dios nos da de una manera de humildad. Y creo que con todo y todo, José también aprendió esta lección en el porvenir con las cosas que le pasaron. Y creo que eso es que a veces Dios nos da bendiciones o quizás nos da sueños o nos revela cosas o posición y nos enaltecemos a nosotros mismos y no nos humillamos y no servimos en humildad a los demás. Exacto. Y esto es muy importante. Y por eso hay que recordar Juan el Bautista, cómo él sirvió. Exactamente. El ataque a José. Y aquí vemos qué fue lo que desarrolló todos esos sueños, los celos que José, los celos que los hermanos de José comenzaron. Si ya eran grandes los celos, cuando él comenzó a tener esos sueños, que ellos sabían lo que esos sueños significaban. Y al parecer ellos creían que esos sueños podían hacer verdad, porque si no hubiesen creído que esos sueños pudieran hacerse una realidad, no hubiesen tenido el tipo de celos que esta persona tenía. Y aquí no, estamos en Génesis 37, 12 al 36. Por razón de tiempo no vamos a leer todo eso, pero ustedes lo pueden leer en su casa, porque es una historia sumamente interesante. Y dice que los hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre y así que y dice que Jacob envía a José. No sé por qué Jacob hizo eso, porque yo creo que Jacob ya en ese momento él sabía que sus hermanos no querían mucho a José, pero me parece que él nunca se imaginó que el odio que ellos sentían era tan grande. Así que ellos van y de que lo ven, dice, ahí viene el soñador. Y José, inocentemente, o sea, él iba donde sus hermanos. Él no podía pensar que sus hermanos aún le hablaban mal, aún lo trataban mal. Él jamás se imaginó que sus hermanos iban a ser capaces de hacer lo que hicieron. Y me llama la atención que dice, los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios. ¿Cómo Sí. uno puede estar celoso de porque alguien tenga el favor de Dios? Eso es serio. Porque el favor de Dios no es, Dios no te da el favor porque Él quiera una persona más que la otra. Cuando Dios da su favor es porque esa persona se ha puesto a disposición de Dios. Y si los hermanos de José no tenían esa relación con Dios o no tenían el favor de Dios, fue porque ellos cerraron su corazón al favor de Dios. Yo quiero leer una frase aquí que es muy conocida. Charles Spurgeon dice, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. José y sus hermanos tuvieron la misma oportunidad espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, tuvieron la misma oportunidad, conocieron el mismo Dios, pero sin embargo, el sol que derritió el corazón de José endureció el corazón de sus hermanos. Y los hermanos, en vez de ver que su hermano menor estaba diciendo una profecía y aceptarlo, que era palabra de Dios, ellos sabían que eso era palabra de Dios,
comenzaron a envidiar lo que José tenía, porque José había tenido una relación con Dios mientras ellos no la habían tenido. Así que el favor de Dios no es así. Te voy a decir una cosa, Chambeli va al gimnasio y Chambeli está bien fit, porque ella va al gimnasio y levanta pesas y todo lo demás. No estoy tan fit, no. Entonces yo, Elizabeth, que no piso un gimnasio, yo no puedo estar celosa de que Chambeli está fit. Yo lo que tengo que hacer es ir al gimnasio también y dedicar el mismo tiempo que ella dedica al gimnasio. Y si yo voy al gimnasio y dedico el mismo tiempo que Chambeli dedica al gimnasio, me voy a poner igual que Chambeli. Pero yo no puedo celar algo por lo cual yo no he trabajado. A veces nosotros vemos personas y sentimos celo porque tiene esto o tiene lo otro, sin saber que esa persona tiene lo que tiene porque ha trabajado por esas cosas. Si usted no está dispuesto a trabajar por esas cosas, no lo va a hacer. Imagínese la sabiduría. Usted puede pedirle en oración sabiduría a Dios, pero si usted no comienza a leer la palabra de Dios, a leer los escritos del espíritu de profecía, Dios no va a tomar una varita y le va a hacer así y usted va a tener sabiduría. Uno pide cosas a Dios, pero tiene que trabajar para conseguir esas cosas. Y si uno no está dispuesto a trabajar por esas cosas, pues no la va a tener. Si los hermanos de José hubiesen tenido la relación que José tuvo con Dios, ellos hubiesen tenido el mismo favor que José tuvo. Cierro mi explicación. Excelente, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Mira, yo lo que puedo ver es esto, como tú dices, el hecho de que ellos tenían envidia a su hermano y celo muestran de que ellos no tenían a Dios. No. José tenía a Dios, ellos no. Y esa es la dinámica que vemos en la familia de Jacob. Ya cuando él se decide por Dios y decide ser dirigido por Dios, la contraparte de su familia tira para otro lado. Y está esa dinámica de seguir a Dios, de vivir una vida pacífica, mientras los otros que no tienen a Dios hacen y deshacen. Entonces, no creo que ellos admiraban la oración o la devoción a Dios como Esaú. Ellos querían las bendiciones. Ellos querían, no, yo quiero las bendiciones, yo quiero que me respeten, yo quiero ser el favorito de mi papá, yo quiero esto y lo material. Y no, creo que nosotros también a veces hacemos eso, de que queremos las bendiciones de Dios, pero en realidad no queremos tener una relación con Dios. Y José sí, dice el Espíritu de Profecía que él escuchaba la historia de su padre, de que su corazón se emocionaba escuchando cómo Dios había estado con Jacob, cómo le había enseñado en sueños o en ángeles, todas esas experiencias. Él se gozaba en eso. Y como tú dices, ellos tuvieron un chance de decidir si ellos Exacto. querían experimentar esas cosas con Dios o no, o hacer lo que ellos querían. Y requiere de someterse y ellos no se sometieron a Dios. Ellos eran hombres carnales y hacían lo que querían siempre y nadie los regía, eran indómitos en cierto aspecto. Y también me recuerdo lo que dijiste la clase pasada de la crianza. Ahí fue que dije como que no sé si ellos tenían 100% todas las oportunidades físicas, pero sí las espirituales. Porque como tú habías mencionado, los nombres que Lea le dio a esos niños, ya tú puedes ver la mentalidad con la que ellos crecieron. No eran nombres espirituales. Y se ve como que si ellos desde que crecieron, las influencias no eran las mejores, de rivalidad, ver las mentiras y los engaños entre sus tíos, su tío y su papá. Todo eso los afectó, evidentemente, porque No. no hay... Indudablemente la crianza lo afectó porque vemos, si vamos al pasado, cuando José nació, él sale de la casa de Labán, así que él no estuvo bajo la influencia de su abuelo y de sus tíos. Pero aún así, si cuando una persona, aún porque conozco personas que han vivido bien abajo, y cuando estoy diciendo bien abajo es que
han estado en el mundo de las drogas, han estado en situaciones muy difíciles, se han criado de una manera muy difícil. Sin embargo, esas personas un momento aceptaron a Cristo y si uno lo ve ahora, jamás se imaginaría de dónde esas personas vivieron. Yo misma, en mi caso, no soy la mejor persona del mundo, no quiero decirlo, pero yo crecí en un lugar donde yo veía a la gente poniéndose droga. Yo veía a la gente ofreciendo droga abiertamente. Jesús estuvo en Nazaret y se decía, de Nazaret podría salir algo bueno. Es verdad que el medio ambiente influye, pero si uno no tiene otra salida y tiene, o sea, yo fui una inmigrante y el lugar donde nos tocó vivir fue un lugar así. Pero sin embargo, cuando uno escoge a Cristo y muchas de las personas con que yo conocí, porque en ese lugar había una iglesia, había muchísimas iglesias, muchas personas hoy son personas de bien y se criaron en ese lugar porque no permitieron que el entorno entrara dentro de ellos. Porque uno puede estar en el agua, pero no debe permitir que el agua entre dentro de nosotros. Hace un tiempo yo escribí sobre José, eso fue Dios que me lo dio. ¿Cómo puede una flor blanca crecer en el pantano? Y ese fue José. Él fue una flor blanca que creció en el pantano y eso es lo que estamos viendo en esta lección. Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que por eso es importante también la crianza que le demos a los niños para prepararlos para, no importa dónde ellos estén, en qué ambiente, ellos puedan escoger a Dios siempre y vean eso en los propios padres, siempre. Sí, mi papá decía que Dios limpia, porque hemos visto personas que vienen a Cristo, personas, como dije, con vicios, personas de diferentes niveles sociales, porque vamos a decir, ok, si tú no tienes un nivel social privilegiado, entonces tú no puedes tener la vida que Dios manda, ¿no? Entonces sería algo como que Dios sería prejuicioso. No, Dios puede hacer la cosa y cuando uno viene a Dios, mi papá decía, Dios te limpia y es verdad, eso tú lo puedes ver. Hay personas que no tienen mayor educación académica, que eso no lo hace ni mejor ni peor persona, pero cuando vienen a Dios, ellos reciben una educación superior, porque la educación que está en la Biblia es superior a toda educación que nosotros podamos recibir por ahí. Yo estudié en una universidad secular y siempre recuerdo un profesor que tenía nivel de maestría. Aquel hombre era un genio, era un brain académicamente hablando. Tenía doctorado, tenía CPA, que eso es alto, él era maestro a nivel maestría, tenía una práctica privada de primera, excelente, era un maestro que uno aprendía, pero cuando llegaba el fin de semana, él decía, me voy de fiesta, y era a beberse todo lo que encontrara, o sea, vivió una vida moralmente súper desorganizada. Y él era un hombre que tenía toda la educación, que tenía todo el éxito profesionalmente y aún así moralmente no lo tenía. Así que pasa lo contrario, si usted no tiene una vida privilegiada, aún así Dios puede estar con nosotros y eso lo vamos a ver porque José no tuvo una vida tan, o sea, hasta los 17 años su vida puede ser privilegiada, pero de ahí en adelante no lo es. Y vamos a seguir con José. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a José? ¿Qué hicieron los hermanos? Pues se viene a encontrar con sus hermanos que están cuidando las ovejas de su padre y ya los hermanos sabían que él venía era a espiarlos, así que ellos no vieron eso con buen agrado y idearon un plan. El plan era matarlo, ¿sabe? El plan era matarlo.
Ellos no tenían, o sea, que el odio que tenían, los celos eran tan grandes, por eso los celos no se pueden tomar a la ligera. ¿Saben? Y es normal que un niño pequeño de 1, 2, 3 años tenga celos, pero desde chiquito hay que enseñarlo que eso es mal y nosotros como adultos tenemos que tomar todas las precauciones, tenemos que tener todo para librarnos de los celos, porque los celos es un sentimiento, como vemos aquí, no es inofensivo. Así que hay que tomar todas las medidas, trabajar en nuestra identidad, trabajar en crecer aquellas cosas que nos afectan, pedirle a Dios de fuerte que nos ayude a eso, porque fueron los celos, ellos tomaron a su hermano y si Rubén no interviene, Rubén le dice, no, vamos a ponerlo en esta cisterna. Estamos Lo único leyendo. bueno que hizo Rubén. No, Rubén ya la edad lo está cambiando y eso lo Sí. vamos a ver. En Génesis 31, 12 al 36, ya le está sensibilizándose porque él quería entrarlo en el pozo y regresar A su padre, regresando. para sacarlo, porque él sabía que la responsabilidad era él y él decía, ¿cómo yo voy a volver a mi padre sin este muchacho? Ya Rubén quizá era padre, ya él sabía lo que se sentía, así que ya Rubén está cediendo. Pero, ¿quién regresó? Aquí entra Judá, y ellos querían matarlo, se lo digo, ellos querían matarlo. Y Judá, no sabemos con qué intención, si fueron buenas o malas, vieron los mercaderes que pasaron y dicen, pues vamos a venderlo, mejor vamos a venderlo. Y aquí viene otra vez la trama de engaño, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, engañar. Y dice aquí que entonces Judá dijo a sus hermanos, Génesis 37, 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení y vendámoslos a los israelitas y no sea nuestra mano Ismaelitas. a los ismaelitas, porque es nuestra carne y nuestra sangre. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron por 20 piezas de plata. De plata. Interesante eso. Esto es bien significativo. ¿A quién vendieron por 20 piezas de plata? Por 30 a Jesús, por A 30 Jesús piezas. por 30. O sea, lo vendieron, pero ambos fueron vendidos por sus hermanos. Porque Por Jesús gente eran cercana. sus hermanos espirituales, a lo que ellos llamó hermano, a lo que ellos llamó familia, lo vendieron y a José por lo mismo, por celos. Y Por eran celos 12 eran hermanos, 12. 12 discípulos. Por celos a algo que él tenía, que no era nada material, era algo espiritual, lo que ellos tenían. El celo que ellos tenían era por algo espiritual, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces los celos no son por cosas materiales, son por cosas espirituales que todo el mundo puede tener, porque las cosas espirituales están a disposición de todo el mundo, así que no hay que tener celos, solo hay que buscar de Dios y Dios le va a dar el favor a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Así que eso hay que aprenderlo. Si uno tiene celo de alguna persona por cosa espiritual, póngase a buscar de Dios. Como le digo, todo es un trabajo y lo va a tener, va a tener el favor de Dios. No sé si tiene algo que mencionar sobre eso. Me resulta interesante de que a José le quitan la túnica. Sí, Igual porque a Jesús le quitan también sus vestidos y le ponen suerte los vestidos de él, pero aún así como que vi ese paralelismo a yo. Okay. es que José es la prefigura de Cristo, él prefiguraba a Cristo, la inocencia, esa inocencia que él tenía, ese apego por la cosa de Dios, que era un profeta,
que confió en sus hermanos, todo La eso. cercanía a su padre. La cercanía a su, la cercanía a su padre. Yeah. Esa estaba muy buena. Todo eso prefigura su carácter, porque la envidia de los hermanos de José era el carácter, Sí. como Jesús era el carácter lo que levantaba que los fariseos lo odiaran, porque Jesús lo que decía lo hacía, había una coherencia entre lo que él hacía y lo que decía. Y eso fue lo que pasó, es una, y aquí vemos el engaño otra vez. Jacob es engañado, pero esta vez fue el Devastador. engaño más grande. Ellos tomaron la túnica, la llenaron de sangre y se la llevaron al papá. Quizás alguna mala bestia la haya devorado. Qué horrible. Es horrible, es horrible. No sé cómo ellos vivieron con su conciencia por tanto tiempo, sabiendo que su hermano estaba vivo, sabiendo lo que le habían pasado. Y ver a su papá siempre llorando por su Llorarlo. hermano y ellos ahí. De verdad que Oh, padrazo. estos muchachos Mucho. eran fuertes, eran fuertes. Sí. Y dice, ¿por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes que puedan manifestarse en algunos actos? Nunca te imaginarás haciendo algún momento en tu vida. Eh, por eso es importante pedirle al Señor que renueve nuestro carácter día a día, porque realmente esos malos rasgos de carácter son lo que hace nuestra vida peor. O sea, es lo que nos dificulta la vida, es lo que nos hace hacer actos que alguna vez uno pensaría, yo jamás haría algo así, pero se ve en el momento y lo hace. Así que esta lección es para nosotros. Hay que luchar por los celos. Los celos muchas veces miedo, los celos muchas veces un sentimiento de inferioridad. Los celos es muchas veces el miedo de perder algo, y esos miedos hay que subiendo nuestra identidad, mirando que nuestra identidad en Cristo y que nosotros valemos la sangre de un rey y que todos, Dios nos hizo a todos únicos y de maneras especiales, y a todos nos dio talentos únicos, y que si nos falta algo podemos pedírselo a Dios, pero ojo, cuando pedimos a Dios cosas tenemos que trabajar. Si usted no está dispuesto por trabajar de una cosa, no lo pida, porque hay que trabajar. Dios no toma una varita mágica como dice y dice, mira, toma sabiduría, toma discernimiento, toma el don de esto, te voy a dar una varita y te voy a poner fit. No, hay que ir al gimnasio para eso, para ponerse fit. Sí. Yo Así. quería compartir una cita voy a parafrasear una parte y voy a leer otra parte para así seguir avanzando. Es en Patriarcas y Profetas, capítulo 54, página 214, el primer párrafo y segundo párrafo. Podemos ver que a José le afectó esto, lo vendieron sus hermanos, gente que él amaba, Claro él que tenía sí. dolor, estaba sufriendo y dice que vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él, las punzantes e injuriosas palabras que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Eso es horrible lo que le hicieron. Él pensó en su padre, en el dolor que esto le infligiría a él. Pero me quiero enfocar en esto principal, en el capítulo 2, en el párrafo 2, porque la lección nos quiere decir de que Dios torna las cosas malas para bien. Entonces, podemos ver lo devastador que es esto. ¿Qué Dios va a hacer con este joven? Lo vendieron como esclavo a una nación extraña, como que si ya él no tuviese esperanza, como que totalmente desesperanzado y abandonado. Y dice, pero la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera recurrido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiese sido el cariño de su padre, le había hecho daño
por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los habían inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus defectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente, acostumbrado al tierno cuidado de su padre. No se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. ¿Qué tú piensas de esto? Exactamente, Jacob lo estaba tratando como un niño mimado. Él estaba, realmente el carácter se forja en el fuego. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por prueba. José tenía que salirse de la sobreprotección de su padre, porque Jacob aún no lo crió así, como lo crió sin protegerlo. Como un príncipe, Y, perdón, como un y, príncipe. y al otro lo sobreprotegió. Entonces, las dos maneras de crianza eran malas. Él estaba haciendo daño a José. Y miren, fíjense lo que dice esa cita. Era necesario que él saliera de esa protección, de esa zona de confort, para que él pudiera forjar el carácter que vamos a ver más adelante que él iba a necesitar para tomar la posición que él tomó y para salvar gente. Así que todo lo que Dios permite en la vida de un ser humano, aunque nosotros hagamos lo que sea, es para cumplir en nosotros un propósito. Aún, fíjate que él utilizó a sus hermanos y fue el descarrador, como dice ahí la cita. Tú puedes esperar la traición de alguien desconocido, pero de una persona cercana, eso es doblemente doloroso. Y Pero solo Dios puede utilizar algo así para nuestro sí, bien, para nuestro bien. exactamente. Fíjate que en el caso de Jesús, como hay un paralelismo en esas dos historias, era necesario que Jesús fuera vendido, era necesario que Jesús muriera en la cruz. Lo que no era necesario que fuera Judas el que lo traicionara, eso no era necesario. Pero era necesario que Jesús fuera vendido y que Jesús fuera avergonzado y que Jesús muriera en la cruz. Así que lo que pasó José era necesario, pero no tenía que ser sus hermanos los que lo vendieran. Y es una lección. Yo pienso que nosotros al enfrentarnos a los sucesos que nos pasen, por más desgarradores que sean, debemos confiar en Dios, porque Dios tiene el poder de tornar lo peor que nos pueda pasar, nuestras enfermedades, nuestros failures, nuestros problemas, en una bendición Exacto, y no pelear ese proceso de despojo. Dios le removió a José la identidad de príncipe y lo volvió un esclavo por exacto. amor a él y para formar ese carácter que él necesitaba. Entonces, no peleemos el proceso, no lo No, peleemos. pero no te preocupes que si tú lo peleas, el Señor va a vencer como quiera. Va a durar más, Sí, pero Él vence en ti. Quizás haya algo en ti que tenga que, una voluntad como, a mí me encanta Pablo, yo tengo una cosa con Pablo, porque Pablo luchó el proceso, pero esa misma, ese mismo espíritu que él tenía de fuerza, ese mismo espíritu férreo que él tenía, como yo digo, un potro salvaje, ese mismo espíritu él utilizó, o sea, él lo redirigió y lo utilizó para hacer una obra grandísima. Así que Dios utiliza esas cosas, todo lo que nosotros tenemos, él simplemente lo eso moldea y para lo bien. utiliza para un bien. Y vamos a la lección del martes, Judá y Tamar. Y aquí vamos a hacer como un paréntesis, vamos a dejar a José de un lado. Y esto ocurre con Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Y aquí dice que Judá, estamos en el capítulo 38. Dice que Judá se casó con una mujer cananea que se llamaba Sua y tuvo hijos. Uno se llama y otro Onan.
Y entonces tiene esos hijos que cuando crecen, el primogénito se casa con Tamar, que es una cananea también. Y muere y Tamar se queda viuda. En ese tiempo, según las leyes, pues si un hermano moría sin hijos, el otro hermano tenía que casarse con la viuda para darle hijos. Y esos hijos no eran hijos del hermano, sino que eran hijos del hermano muerto. Es una ley muy extraña para nosotros entenderlo, pero así era el asunto. Así que Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia para tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia era para su hermano, pues él rehusó darle hijo a Tamar. Y Dios viendo esto dice que Jehová se desagradó de lo que él hacía y le quitó la vida. Entonces él tenía un tercer hijo que se llamaba Sela y le dijo, deja que el hijo crezca. Pero dentro de su corazón, No se lo iba a Judá dar. no se lo quería dar. Imagínate, esa mujer, entre paréntesis, se había muerto dos de sus hijos, no quería que se muriera el tercero. Así que Tamar esperaba por el hijo, por Sela, y cuando vio que no se lo dio, pues ella tomó las cosas en sus manos, como era de costumbre. Y esta historia es muy interesante porque ahí vuelven los engaños. Ay, ay. Y ella se viste de ramera y se para en un lugar y cuando él pasa, pues se allega a ella y como no tiene que pagarle, él ya le dijo muy inteligentemente, la mujer era muy inteligente, sea engaño lo que sea, pero ella era muy inteligente, dame tu bastón Tu sello y tu cordón también. y tu cordón, o sea, dame las cosas que representan quién tú eres. Ujú. Ella sabía lo que iba a pasar. Se embaraza esta mujer. Todo esto lo pueden encontrar en el capítulo 38 de Génesis y entonces la van a apedrear porque una mujer soltera que queda embarazada. Y no, y Judá dijo, quémenla, saquen y quémenla. Cuando yo leí Exactamente. eso me quedé, wow, Sí, quémenla. esa era la Doble moral costumbre. muy fuerte, ya. Esas eran las costumbres. Todavía esas costumbres están en Pakistán, tu país, o Afganistán. A mi país. Apedrean. No vayas por ahí. Con respeto a los pakistaníes. Mucho respeto a los pakistaníes. No sea que alguien esté mirando esto. Y dice que cuando ella dice, ok, te voy a mostrar quién es responsable de esto. Y mostró todo. No tuvo ni siquiera que hablar. Solamente le mostró. Y él dice, este es. Y Judas Y ella es más justa que yo, él dijo. sí, porque ella estaba cumpliendo la ley. Esa era la ley y ella la estaba cumpliendo. El que no fue Judá, aunque nosotros no podamos entender estas costumbres, pero ella estaba cumpliendo la ley, mientras Judá se negó a cumplir la ley. Y eso es lo que entendemos aquí. El enfoque que le da el escritor es que Judá fue del linaje de Jesús, del linaje de Judá nació Judá en Jesús. Y aquí vemos cuatro mujeres que fueron cananeas y que, o sea, el nacimiento de los hijos no fueron de la mejor manera. Uno fue Tamar, que es esta mujer que fue la primera. Luego tenemos a Raab, conocemos la ramera Raab. Tenemos a Ruth, que era también una moabita. Y tenemos a Betsabé, que era la esposa de Urías, que sabemos que Salomón no nació de la manera, o sea, bueno, ya ella era esposa, pero la manera en que Judá o David consiguió tener a Betsabé como esposa no fue la mejor manera. Pero otra vez aquí vemos cómo Dios torna todas esas cosas para bien y él desciende precisamente de esa genealogía. De ahí nació Jesús, para mostrarnos que esto todo es por gracia.
como dice Pablo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más, porque yo soy fariseo, yo soy circuncidado, y da una serie de cosas que él lo podrían ameritar, pero él dice, no, nada de eso sirve, solamente la gracia de Cristo es lo que me lleva, solamente por la gracia de Cristo. Sí. Pero quiero compaginar estas ideas. O sea, Dios torna esto para bien, pero Dios no apoya el pecado. Dios odia al pecador, perdón, Dios odia al pecado, no al pecador. No al pecado, y torna la cosa para bien. Esta lección no es que está diciendo, no es que está avalando el pecado. El pecado está mal. Lo que esta lección está mostrando es que Dios de las cosas más insignificantes puede tornar todo y convertirlo en cosas para bien. Eso es lo que quiere decir. No sé si tiene algo que comentar. Sí, yo quería también pensar un poco acerca de Judá y los hijos que él tenía. Y parece que no eran hijos buenos. Y me resulta un poco gracioso que él piensa que hay algo malo en Tamar, en cierto aspecto. Él piensa, ay, si le doy a mi tercer hijo, Lo va a se va a matar morir, también. lo va a matar, como que hay algo malo en ella o de ella. Pero wow, él no pudo pensar o quizá no sabía el tipo de hijo que él tenía y no pensó, bueno, quizá mis hijos eran malos, quizá ellos eran hombres malos y Dios decide quitarle la vida. Vemos que por lo menos ahora mismo vemos a un Judá que todavía no tiene un desarrollo así muy espiritual que digamos, o muy, que se diga de hechos justos o lo que sea. En lo adelante, en las próximas lecciones, vamos a ver un poco más, un rol más favorecido que Judá logra tener. Y suplanta a Rubén en su liderazgo con sus hermanos. Y ya, eso es lo que quiero decir. Estoy excited para seguir al miércoles y el jueves, honestamente. Y aquí en la parte del jueves dice José, esclavo en Egipto. Yes. Y aquí José llega a Egipto y fíjese que he vendido al capitán de la guardia, a Potifar. Y estamos en el capítulo 39. Me gusta leer esto aquí en Patriarcas y Profetas, es el capítulo 54. Comienza diciendo todo lo que él sintió mientras se iba alejando de su lugar conocido, toda la tristeza, cómo añoraba a su padre y todo eso. Pero aquí comienza diciendo, entonces sus pensamientos se dirigieron hacia Dios, el Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob y había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y lo que el Señor y las promesas que el Señor hizo con Jacob y de cómo se habían cumplido. Y entonces dice, como en la hora de necesidad los ángeles habían comprendido el amor manifestado por Dios a proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas esas lesiones preciosas se presentaban vívidamente ante él. José creyó que el Dios de su padre sería su Dios. O sea, ya no era el Dios de su padre, ahora era su Dios. Mi Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para que el guardián de Israel estuviese con su poder desterrado. Y ahí vemos cuál fue el secreto de José. Dios. Pues cuando él se vio separado de su padre, de su casa, él decidió confiar en Dios. Él pudo haber dicho, bueno, Dios se olvidó de mí, me dejó aquí, ahora yo voy a vivir la vida como venga. Pero no, José en ese momento, él decidió seguir a Cristo, como dice el himno. Y ese fue el secreto de su éxito. Ese es el secreto siempre del éxito. Sí, sí, y me gusta mucho porque podemos ver que él era un joven
Él era un joven, 17 años. 17 años y totalmente 17 alejado de su años. familia y todo eso. Y es vendido, entonces él se enfrenta a esto de la esclavitud, de ser un esclavo lejos de su casa. Y dice que Dios lo prosperó y todo lo que tocaba a José era bendecido. Y rápidamente Potifar se da cuenta de eso, de esa habilidad. Y el espíritu de profecía, como tú decías, también dice que Potifar, aunque era idólatra, Dios. veía que todas las cosas él era favorecido, él se la atribuía a Dios. Él dice, todo lo que él toca prospera, así que yo quiero lo que él tiene. Exactamente. O sea, Potifar siendo un pagano vio en ese muchacho algo superior a lo que él estaba mirando, a lo que él estaba acostumbrado a ver. Ahí ya José, fuera de su familia, comienza a dar testimonio del Dios de su padre, que ahora él había hecho su Dios. Entonces dice que yo encontré aquí en Patriarcas y Profetas, hace muchos años, yo fui a un seminario, fueron 12 días y todos los días se hacía un devocional sobre José. Pero hubo un día que el devocional fue extenso y el que lo dijo es una persona que yo considero muy analítica, muy conocedora, me reservo el nombre, eh, y él sacó cualidades de José. Yo la anoté en una libreta, pero hermano, eso hace alrededor de 10 años. No sé dónde puse la libreta. Así que yo me dediqué aquí con el espíritu de profecía a sacar cualidades de carácter de José y saqué 50. No la voy a leer toda porque, pero él era, y lo pueden encontrar en el espíritu de profecía en el capítulo 54 y creo que 55. Era servicial, era bondadoso, era compasivo, era sencillo, era fiel, era confiable, era honesto, tenía dominio propio, era dulce, era educado, era íntegro, sabio, puro, recto, resiliente, modesto, inocente. Tenía buena presencia, también se veía bien. Era paciente, era un soñador, era simpático, era desemplenado, era agradecido, misericordioso, era pacificador, era emotivo, era perdonador, detallista, transparente, era temperante, era prudente, tenía habilidad administrativa, era entusiasta, era trabajador, era intelectual, era espiritual, era recto, fiel, aplicado, perseverante, noble, leal, firme, juicioso, dotado, razonable, inteligente, saludable y justo. Así que todo eso son rasgos de carácter que se le atribuye a una sola persona. Y esa era José. Así que eso era la Sí. prefigura de Cristo. Y que no debemos olvidar de que esto que emanó de José, que salió de José, fue algo que se produjo por el sufrimiento, por el exilio, por la esclavitud, la servidumbre. Fue un proceso y fue algo que él no se resistió a ese cariñoso, a esa cariñosa disciplina de Dios y a ese crisol que Dios lo puso. Él no se resistió. Él dejó que eso lo moldeara y fuera cambiando los rasgos de carácter de él. Y voy a parafrasear algunas cosas del capítulo 54, el espíritu de profecía, pero podemos ver de que él se volvió un hombre paciente. Él desarrolló Sí, una sabiduría excelente. Él trabajaba con el, el, el director de la guardia del faraón. Él se codió con hombres generales, con hombres sabios importantes. Desarrolló habilidades de administración, de análisis, de cómo correr una casa, cómo correr una empresa. Él desarrolló un montón de habilidades que Dios iba a utilizar después. Él como una esponja donde él estuvo, él permitió que Dios actuara y no se resistió, aunque fue doloroso. Y creo que es una lección para nosotros de no resistirnos a donde Dios nos pone, aun aunque no nos guste, aun aunque no sea cómodo. Y Dios lo elevó a él. También se dice de que él no era una persona que
se sentaba ahí a esperar que el favor de Dios bajara del cielo, así con una luz. No, él estaba trabajando, él trataba de hacer las cosas bien, él era servicial, él tenía una industria que era industrioso, él estaba trabajando, él estaba activo, él estaba haciendo todo lo que él hacía a lo mejor de su capacidad y era fiel en lo poco. Y esto es importante. Cuando le somos fiel a Dios en las cosas pequeñas, en lo poco, como esclavo le fue fiel a su amo y él pudo ver ese desempeño y lo puso en una posición de liderazgo. En su relación con Dios, él le fue fiel a Dios, estando en una nación pagana, en Egipcio, que nosotros en Egipto, que sabemos que era una nación totalmente ocultista, con dioses oscuros, con prácticas malas y paganas, idólatras. Y él ahí decidió serle fiel a Dios sin que le importara lo que dijeran de él. Él decidió serle fiel a Dios y no contaminarse de ese ambiente. Y el Espíritu de Profecía también dice de que él, y la Biblia nos dice eso también, él no entretenía en su mente las cosas malas que él veía. Él hacía como que no veo y se enfocaba en lo que tenía que enfocarse. Él no permitía que sus pensamientos posaran en temas ocultos. Así mismo dice, esto sí es un quote de ella. Y me pareció eso interesante porque yo como jóvenes, veo tantos jóvenes con tantos dones que Dios le ha dado, pero nuestras mentes están siendo envilecidas, están volviéndose malas, observando y poniendo nuestra mente en cosas que Dios no quiere que la tengamos. José permitió que Dios fuera Dios en su vida, ni siquiera para ganar la aceptación de los judíos o de los judíos, de los egipcios, De los o egipcios. ganar su aprobación. Él no se expuso, él no se puso a las cosas malas que ellos hacían para ganarlos, no, él se expuso a Dios para ganarlo y Dios lo utilizó a él. Él no utilizó sus propios métodos, los métodos de los mismos egipcios, él utilizó los métodos de Dios, él utilizó su relación con Dios y lo que Dios le estaba mostrando. Todas esas cosas me impresionaron de esa vida que tenía José. Y es para que la emulemos, es para que vivamos así, en nuestra esclavitud, en el trabajo que odiamos, quizá en las circunstancias familiares que son las peores, en la enfermedad, en la tentación. Creo que vamos a tocar el tema de la tentación pronto. De que podamos mantener nuestra relación con Dios. Y eso pasa en la soledad. Eso no pasa, esos momentos de victoria en el tope de la montaña, no pasan de la noche a la mañana. Esos son años de rodilla, años de someter mi carne a Dios, de someter mi carne a Dios, ¿ya? Sí, es disciplina, es disciplina. O sea, Dios nos da la gracia, pero nosotros tenemos que aprender a tener disciplina. Que cuando nosotros no queremos orar, en ese momento es que más tenemos orar. Cuando nosotros no queremos abrir la Biblia, en ese momento es que más tenemos que abrir la Biblia. Y como dijiste, él era un muchacho joven, estaba en una nación pagana. Él podía haber dicho, aquí Dios me olvidó, yo voy a unirme al grupo, a hacer lo que ellos hacen. Y así como tú dijiste, obtengo el favor de ellos, pero él escogió ir contra la multitud. Y esa diferencia fue la que atrajo a Potifar. Si hubiésemos en un escenario hipotético, que José hubiese escogido lo contrario. Ok, yo voy ahora a hacerme parte de todo lo que me rodea. Por algún tiempo hubiese obtenido el favor de Potifar y de toda la gente, por un tiempo. Pero a la larga, lo que él escogió solamente lo pudo lograr fue porque él puso a Dios primero. Y aquí vemos el momento de la tentación. Este es una historia, es el clímax, digo yo, uno de los clímax de la historia de José. Cómo ese muchacho se expuso a una de las tentaciones más grandes que se puede tener. Y para un hombre,
Y para un joven. Para un hombre, lo que estoy diciendo, para un hombre y para un hombre joven que estaba lejos de todo el mundo, de todo el que conocía, que nadie lo iba a ver. Y como dice alguien que yo conozco, eso no era cualquier mujer. Era una mujer muy atractiva, aunque moralmente se deja mucho ver. Quizás eso no la hacía tan atractiva. Pero, o sea, él tuvo la tentación. Era una mujer que tenía poder. Y él decidió decirle que... ¿Saben? José hubiese podido ver esa oportunidad como una oportunidad de crecimiento. Él pudo decir, ok, le presto atención a esta mujer es la esposa de Potifar y me va a elevar. O sea, y él era el primero en la casa, pero iba a tener mayores favores. Yo sé que ella le ofreció mayores favores de lo que él tenía. Y ella no le dijo eso una vez, ella insistió. Y él le decía que no y que no. Y hasta la última vez, cuando ella se cansó del desprecio, se sintió herida en su corazón, entonces dijo, ok, eso es lo que pasa. Cuando las personas así se sienten heridas, ahora vamos a destruirlo. No, si no es mío, no es de nadie. Y ella, sí, y ella agarró la túnica y dijo, vamos a acusar a este muchacho. Y sabe, a mí me llama mucho la atención, muchos comentadores lo dicen, que Potifar sabía lo que tenía. Yo creo que sí, es un hombre muy inteligente. Porque si él hubiese pensado que José era culpable, lo mata en el momento. Y él no lo mató, él lo mandó a la cárcel. O sea, él era un esclavo, José era un esclavo que según su esposa intentó faltarle respeto y lo manda a la cárcel en ese tiempo. Él sabía lo que estaba pasando. Y claro, algunos dicen que para mantener las apariencias y para todo lo manda a la cárcel. Así que esa es la prueba, esa es la prueba. Pero esa prueba lo lleva a crecer en carácter. Ahora él tiene dominio propio. Su dominio propio fue probado a fuego y él salió airoso. victorioso. Su fidelidad a Dios, porque él dice, ¿cómo yo haría tal cosa? ¿Y pecaría contra Potifar? No. ¿Y pecaría contra mi padre? No. Pecaría contra Dios. A veces nosotros dice que integridad es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está mirando. O sea, a veces nosotros podemos hacer cosas porque nadie nos está mirando y nos olvidamos que el que más importante es el de arriba, el que no está mirando. A ese es el que hay que agradar. Porque mira, muchas veces los seres humanos hacemos cosas y la malinterpretan y, o sea, agradar al ser humano es muy difícil. Pero con el que hay que estar en paz es Dios, que ve todo, que ve las intenciones del corazón, que ve las motivaciones, que ve por qué tú haces las cosas. Así que... Sí. Y lo más lindo de José es que esta victoria no se sintió como una victoria. Las consecuencias de esta victoria fue la cárcel. No, exacto. Fue la cárcel y aún así era una victoria en los ojos de Dios. Y Sí, aún así, porque... aunque en ese momento no se le dio un trofeo y se abrieron los cielos, como que has pasado a otro nivel o algo así, no. él delante de Dios, él honró a Dios ahí. Y con una prueba que otra vez para un hombre soltero, joven, en una tierra solo, extraña, sería sería la mayor prueba. Y dice que no solamente fue en una ocasión que ella lo tentaba a él, no, fue era varias veces. constantemente. Básicamente, ella lo estaba acosando, ella estaba acosándolo todo el tiempo y él se desistía y le decía que no. Más en esta ocasión fue la ocasión donde ella lo agarra y ve que él sale corriendo, él no se entretiene, él no es ambiguo con su reacción. Y eso es lo que yo amo de José, de que él es un hombre que por Dios, él no hace las cosas a medias, él no juega con el pecado, él no entretiene. Cuando se trata de Dios, él corta, él corre, y él sabía ya las consecuencias, porque eso estaba pasando y él sabía, ok, esto va a terminar mal.
Sí, porque a Ella él no se le iban venía a a ver. creer, a él no le iba, él no iban a decir, era la palabra de un esclavo contra Esposa de la dueña de Potifar. la casa, así que él más o menos se podía imaginar que no le iba a ir bien. Y aunque Potifar le hubiese creído, lo que el espíritu de profecía dice que quizá haya pasado en el capítulo 54, página 217, dice que, perdí la cita, la voy a repetir después, pero dice, en otras palabras, dice que es, oye, ya la encontré. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la integridad que uniformemente había caracterizado su conducta fueron pruebas de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó el deshonor y la servidumbre. Exacto. Él sabía que José no había hecho eso. Él sabía. Y me llama la atención de que eso fue una prueba que él logró, y también se dice que los ángeles estaban con ansiedad viendo a ver qué es lo que iba a pasar, si él iba a poder resistir esta prueba. Y él no Nosotros, entretuvo, él no fue ambiguo, eso es lo único que quería decir, que él no fue ambiguo, él corrió. Hay ciertas pruebas que nosotros vamos a enfrentar donde no podemos sentarnos a argumentar con el pecado, ni sentarnos vamos a hablar, o no, déjame yo fraternizar con la situación hay o que con la huir. persona. Hay que huir, hay que correr. Y la lujuria es una de esas tentaciones donde vemos que lo más exitoso fue correr. Aunque dejara la ropa ahí, no entretener y no ser ambiguo. Exactamente. Dice aquí, Patriarcas y Profetas, estamos en el capítulo de 54, la página 216, dice, pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante la prueba de fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin marcharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Tan fuerte, tan seductora, José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por otro lado, había encubrimiento, favor y permiso y premios. O sea, ella lo iba a premiar, iba a ser su muchacho de confianza. Pero por el otro lado, si él escogía decir que no, iba a haber desgracia, iba a haber prisión y probablemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. Triunfarían los buenos principios, se mantendrían fiel a Dios. Los ángeles presenciaban esas escenas. O sea, somos espectáculos al mundo, a los mundos no caídos. Nosotros somos espectáculos. Ellos ven lo que nosotros estamos haciendo. Y José, ya vemos que no era simplemente una prueba de índole sexual, era una prueba de índole de poder y autosuficiencia. de poder. O sea, ella tenía poder en esa situación. Él sabía que si si él la rechazaba a ella se iba a tornar, o sea, lo mismo que le atraía de ese muchacho se iba a volver porque era una obsesión. Eso pasa con la obsesión. Cuando una obsesión no tiene lo que quiere, Hace daño, sí. hace daño a esa persona que supuestamente quería. Así que José sabía todo eso. José era un hombre muy inteligente, muy analítico. Él sabía los pros y los contras. Así que la prueba de José fue una prueba muy grande, muy grande. Y interesantemente, como tú dijiste, que en ese momento nadie le dijo, te felicito. Él pensó para la cárcel. Para la cárcel, solo otra vez, peor antes era esclavo, ahora era un esclavo prisionero. Dos cosas, así que la historia de José no fue fácil, fue como la historia de Cristo. No yo lo admiro tanto porque todas estas cosas tenían que pasar para que él fuera el hombre que él fue y para poder manejar todas las presiones que él iba a manejar, y él llegó a ser el primer ministro de Faraón. Spoiler.
Ya ustedes sabían, pero él necesitaba tener su carácter subyugado a Dios y debajo del control de Dios. Y eso fue lo que pasó. Y Dios ganó ahí. Dios ganó bajo cualquier deseo que pudo haber tenido como joven, como hombre, cualquier obsesión de esta mujer ahí. Dios fue enaltecido. Aunque pareciese como una derrota al mundo, fue una victoria para el cielo. Y eso es lindo, eso es precioso porque no nos debemos desanimar, aun cuando seamos fieles a Dios y tengamos persecución, tengamos envidias de personas, tengamos enemistades de personas, mentiras, falsos testimonios. Si estamos siendo fieles a Dios, la verdad va a salir a flote y Dios te va a enaltecer en tu momento, aunque no sea en ese mismo momento. Sí, y fíjate que eso que tú dices, Dios en su momento saca la verdad a la luz y tú no tienes que hacer nada. Y la gente se pregunta, ¿y cómo pasó? Ah, Dios utilizó su método, así que tú te estás tranquila y Dios a su momento, o tranquilo, y Dios a su momento va a sacar a todo a la luz, porque esto lo vamos a ver en la lección de la semana que viene, cómo todo salió a la luz. Sí. Todo Y salió a la luz y se dio a mostrar que José era inocente de todo lo que, aunque Potifar lo sabía, pero se supo que él era inocente. Y es interesante que cada vez que el enemigo en la vida de José trata como que de castigarlo, de hacerle daño, él termina sin una túnica o desnudo. ¿No te has fijado en eso? Que es Sí. como que, en cierto punto, es como que a él se le quitó ese nivel que llegó a obtener otra vez en la Es, casa de Potifar. Se le quitó literalmente. Y ahora y ropa de cada vez esclavo. bajaban más, cada Y vez más y bajaba más. más. Primero era un príncipe, luego era el administrador, eso está muy bueno, de la casa de un hombre importante y ahora está en lo más bajo. Y podría decir José, podría decir, ya, cuando yo Mátame. pensaba, cuando Mándame un yo, rayo y pens, mátame. cuando yo pensaba que las cosas iban a mejorar, ahora yo estoy peor que nunca. Ahora soy un esclavo en una prisión egipcia. Y dice, ¿cómo resistió José los avances de la esposa de Potifar? Porque José dijo específicamente que hacer lo que ella pedía habría sido un pecado contra Dios. ¿Qué conocimiento demostró José sobre la naturaleza del pecado? O sea, él no dijo, es un pecado contra Potifar, le voy a faltar el respeto a Potifar. Él sabía que era Dios, o sea, el asunto de él era con Dios. Y cuando nosotros respetamos a Dios, vamos a respetar a la gente a los que nos rodea. Yes, Podemos yes. respetar a los que nos rodean en apariencia y respetar a Dios, pero cuando respetamos a Dios, respetamos, aunque no se entiende ese tipo de respeto. Porque a veces respetamos a la persona y la persona no entiende que lo estamos respetando. No voy a ampliar eso, pero eso pasa. A veces nosotros respetamos la individualidad de una persona y la persona no entiende que le estamos respetando su individualidad. Y pensamos que lo estamos despreciando. A veces nosotros le decimos a la persona, mira, estos son mis límites. Me estoy respetando yo y lo estoy respetando a ellos. Le estoy diciendo cómo yo funciono. Y la persona puede pensar que lo estoy rechazando y no lo estamos rechazando. Estamos diciendo, yo quiero tener una relación contigo de amistad, sea lo que sea, pero saludable. Pero puede pensar que lo estás rechazando, que lo estás irrespetando. Esas cosas pasan. Sí. No sé si tiene algo que decir para el miércoles, para que vayamos al jueves. Sí, podemos seguir. Solo eso de que nuestras mayores derrotas a los ojos del mundo pueden Son ser nuestras mayores victorias. victorias Y para Dios. nuestras grandes victorias hasta el mundo son unas grandes derrotas ante Dios. Puede pasar eso, porque si él hubiese caído, hubiese sido una victoria, pero temporal, porque lo iban a descubrir y ahí sí lo iban a matar. O sea, si dejamos los favores del momento a largo plazo, él iba a ser culpable y ahí sí es verdad que el favor de Dios se iba a alejar de él y él iba a quedar desamparado en Egipto. Lo iban a matar. Y aquí nos dice los sueños de Faraón.
Y vemos a José, estamos en el capítulo 40, vemos a José esta vez en la cárcel, pero aún en la cárcel, él se deja notar. Y no porque él quería dejarse notar, era su carácter el que se dejaba notar. Cuando el carácter se deja notar, tú ni siquiera tienes que hablar, se nota. Y él comienza, dice que lo pusieron por encima de los presos, de los demás presos. Y aquí él comienza otra vez a descifrar sueños, a interpretar sueños. Y está el del panadero y el copero. Estamos, como dije, en el capítulo 40. Y la lección no menciona esto, pero había un panadero y un copero que le servían al rey y tienen sueño y él le interpreta el sueño, los sueños, y los sueños se cumplieron tal cual él dijo. Y él tenía la esperanza, le dice, uno sale, yo siempre confundo si el panadero, creo que el copero sale, el panadero el muere. Sale, el panadero. Y él pone la esperanza en el humano. José era humano, pero el humano lo defraudó. Lo humano siempre defrauda, si tú te fijas. Por eso hay que poner la esperanza en Dios. Exactamente. Porque él puso la esperanza en este humano y el humano lo defraudó, pero Dios que sabía que su siervo estaba ahí, le dio el sueño al mismo faraón. Y lo más interesante es que nadie lo pudo interpretar, solo José. Y viene este esclavo preso y le interpreta los sueños a Faraón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con José. No era la inteligencia, no era la sabiduría, era que el Espíritu de Dios estaba con José. Y cuando el Espíritu de Dios está con una persona, le dice, le revela las cosas que van a pasar o que va a pasar. O si no quizás no se los revele en un sueño, pero le da discernimiento. Así que eso es muy importante saber. Y ahí ya sabemos que José está frente al mismo faraón. Lo sacan de la cárcel, lo bañan, lo afeitan y está al frente de Faraón. Habían pasado 12 o 13 años ya. O sea, la Biblia lo dice rapidito, pero habían pasado 12 o 13 años. Y el sueño que tuvo el faraón era unas espigas, eran dos pares de espigas. Ajá. De espigas, perdón, y dos grupos de vacas, una flaca y otra gorda. Y José no solamente interpretó el sueño, sino que le dijo qué hacer, le dio soluciones. El hombre era él era un administrador innato. Él estaba preparado, todo eso lo había preparado para ese momento. Ese era su momento. Y él le dijo, mira, no solamente está el sueño, sino a esto y a lo otro. Me recuerda a alguien de más adelante. Alguien parecido. You can't just leave me hanging like that. Oh, okay. Daniel, exactamente lo mismo. No solamente el sueño, no solamente se le olvidó el sueño. Yo te voy a recordar el sueño, yo te voy a decir lo que significa y yo te voy a dar la solución. Ahí está el primer ministro, ¿quién más? ¿En quién más yo voy a conseguir la sabiduría y que el Espíritu de Dios? Y Faraón no creía en Dios y que el Espíritu de Dios mora en él. Oye, y lo importante de esperar el tiempo de Dios y de no orquestar nuestra propia circunstancia, nuestra propia victoria. Vamos a decir, si el copero se hubiese acordado de José, quizá le hubiese dicho Faraón, quizá Faraón, ¿quién le da una posición ahí de panadero. O lo lleva le da su dinero, vete a tu casa y le da algo así, él vuelve a su casa. Sin embargo, eso no eran los planes de Dios. Entonces, es importante eso de dejarnos guiar por Dios y por los planes de Dios. Dios tenía un plan con José. José era el libertador de su familia, de todo Egipto y de todo el mundo en ese entonces. Ese era literalmente el rol, lo cual es parecido al rol de Cristo, que fue nuestro libertador. Iba a venir una hambruna. Él iba a ser libertador de un montón de naciones y de su familia.
el livelihood, ¿cómo se llama el livelihood? La capacidad de su familia sobrevivir lo que iba a pasar caía en los hombros de José y él no lo sabía. Él no los, por eso fueron tantas las pruebas que él tuvo que pasar, porque todas esas pruebas estaba preparando el cimiento para construir lo que Dios tenía en plan para José. Y vemos la conexión entre José y Jesús. Jesús vino a esta tierra vendido por sus hermanos, pasó todas las pruebas del mundo. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Salvar a la humanidad. Como José fue salvar al mundo conocido, fue salvar a la humanidad, fue el propósito de Jesús. Así que por eso la historia de José es tan impresionante, porque aunque esta lección habla de hombres que cometieron errores y vemos a José como la persona perfecta, esa persona perfecta fue perfecta también por la gracia de Dios. La gracia de Dios fue la que permitió todo eso en José. No fue que José nació favorecido. Ya vemos que de que él entró en Egipto, él puso toda su vida en manos de Dios y todo lo que pasó fue por la gracia de Dios también. Así que la gracia de Dios solamente no actúa en una persona que cometió errores en la vida, sino que actúa en aquella persona. Cosas raras, porque todos cometemos errores, pero en una vida tan modelo como la de José, fue también la gracia de Dios que permitió todo eso. Sí, y yo quería leer Proverbios 3:6, Proverbios 5 al 6, que me recuerda mucho esto, que dice Proverbios 3:5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Me gusta eso porque es fiarse en Dios y él va a dirigir tus caminos. Eso fue lo que hizo José. Hay otro versículo que me lo sé en inglés. My ways are not your ways. The Lord's ways are higher. Los caminos de Dios son mayores que los nuestros. Y creo que eso es necesario e importante. Una importante lección. Porque José decidió que Dios lo dirigiera, incluso si fuese a la cárcel, incluso si fuese la esclavitud. Él estaba dejando que Dios obrara por él. Él no se defendió, él no trató de buscar posición. Lo que él venía a la mano, él lo hacía bien y le era fiel a Dios. That's it. That's it. Y él dejó que Dios lo guiara hacia donde Dios quería guiarlo. Y Dios tenía un plan para él. Y yo pienso que a veces queriendo ayudar a Dios o desconfiando de Dios, arruinamos los planes que Dios tiene para nosotros. Y más nosotros los jóvenes que somos tan impulsivos y tan como que, y tenemos grandes sueños de lo que nosotros queremos hacer, de cómo nosotros nos vemos, lo que pensamos que merecemos. Imagínate, quizás José pensaba que merecía ser príncipe, pero terminó siendo un esclavo. Tenemos que dejar que Dios nos acrisole en la prueba y que nos lleve incluso a la esclavitud o a la servidumbre, para que Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Sus caminos son mejores que los de nosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y vemos aquí que Dios tenía un plan increíble para la vida de José. Y él no resistirse fue la clave. Yo creo que José fue el único personaje bíblico, si tú te fijas, que no manipuló la situación o el plan de Dios. Él dejó que la cosa corriera igual que Jesús. Hay otro, y lo vamos a ver Daniel, en la parte del bien. Daniel. Son como que no sé, como que todo lo diferente es lo fuera del patrón que vivimos y a veces lo vemos tan alto, tan difícil de encontrar, pero realmente nosotros tenemos que poner modelos altos. No podemos, o sea, somos pecadores, vamos a fallar, pero nuestro modelo, es más, nuestro modelo ni siquiera debe ser José o Daniel, nuestro modelo debe ser el mismo Jesucristo, porque dice que cuando nosotros nos comparamos con otra persona, siempre vamos a ser peores o mejores, pero cuando nos comparamos con el modelo de modelo, entonces nuestra vida puede cambiar. No sé si vamos a la parte del viernes ya para terminar.
Y esta cita es muy importante. Todo lo que estamos estudiando viene de patriarcas y profetas. No sé si quiere leer el primer párrafo. Sí, es José en Egipto, página 214 al 224. En los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José especialmente fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado. En la casa de Potifar fue esclavo y luego confidente y compañero, hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis, fue llamado a actuar en el gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad? Lo que él hizo al principio cuando llegó a Egipto, ponerse en las manos de Dios. Y vemos que aunque el plan de Egipto fue medio extraño, aquí vemos las escalas. Primero, él se pone en contacto con la naturaleza, con las historias de su padre. Segundo, se pone en contacto con personas de estado. Todo eso lo va preparando. Y tercero, se pone, o sea, él conoció todas las áreas. En la cárcel él aprendió a ser un hombre sensible. Lo que se necesita de un líder, ser una persona sensible que se ponga en el lugar del otro. Así que quizás eso fue una de las cosas que hizo grande a José como líder. Primero, él se rodea con la naturaleza, con la sencillez de la vida. Luego se rodea con jefe de Estado, o sea, porque era en la casa de Potifar. Y luego se rodea con las personas que están ahí en la cárcel sufriendo. So, él conocía, él estuvo en carne propia lo que lo hicieron un líder, o sea, lo que es el líder, un siervo de siervo que se sabe poner en, o sea, sabe empatizar con las personas que está liderando. Así que todo era un plan fríamente calculado por Dios. Y cada líder necesita ser siervo. Aquí vemos eso. Es que el líder es un siervo, porque el mayor líder fue Jesús, y Jesús fue un siervo que vino De todos. de todo, que vino a satisfacer las necesidades, no lo que la persona quería, sino las necesidades. Hay una diferencia. Un líder no satisface lo que yo quiero. Un líder satisface, sabe discernir cuál es tu necesidad y satisface esa necesidad, no tus antojos. Eso no. Tus necesidades. Eso fue lo que hizo Jesús, y Jesús es el líder de los líderes. Si uno quiere saber que es un líder, mire la historia de Jesús. Eso es. La, Jesús fue un gran líder porque tenía un carácter. ¿Sabe? Aprender a ser líderes no se aprende en una escuela de liderazgo. El líder se aprende mordiendo su carácter, porque hay las masas, sigue a la persona que habla bonito, que se expresa bonita, pero la gente de carácter sigue cuando ve una persona de carácter. Se deja influenciar por personas de carácter. Así que eso hay que tener en cuenta. Y José, ¿A quién tú quieres influenciar? ¿Tú quieres influenciar a las masas, que cualquier influencia como las artistas por ahí? como Constantino, que mezclaba Sí, lo liberal con lo cristiano para favorecer exacto. a las masas. O como vemos ahora, ¿quién sigue la gente? A las Kardashian, yo no sé, a toda esa gente que son superficiales, que son vacías, pero la gente que tienen un carácter, siguen a gente que tienen un carácter. El líder se sigue por su carácter, no por su habilidad de hablar bonito, ni su habilidad de manipular. Las grandes mentes no se dejan manipular.
Eso hay que tenerlo. Siguen a las personas que tienen un carácter que se le asemeje a Jesús. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ese fue el éxito de Daniel. Si tú te fijas en la historia de Daniel, cómo a él lo seguían era por su carácter. Y la historia de José fue por su carácter. Y a la reina Estel, el Asuero lo siguió por su carácter. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a seguir. Dice... quería decir algo rapidito. Que José no se volvió amargo o resistió el proceso o dejó que eso lo volviera amargo y triste y lóngido y rebelde hacia Dios. Él dejó que todas esas tribulaciones moldearan su carácter, todo el sufrimiento. Exacto. Aquí yo voy a leer solo la última parte porque creo que ya tú mencionaste esta cita que dice en la niñez cuando él aprendió a amar a Dios en medio de la naturaleza junto a su padre, cuidando las ovejas. Ahí él aprendió a amar a Dios en medio de la naturaleza. Dice, cuando estalló la crisis de su vida, este es el último párrafo, durante el terrible viaje que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez la colina, yo creo que yo leí esto, él recordó las lecciones de su padre y ahí él decidió ser fiel y conducirse siempre como un súbdito del Rey del Cielo. Esto está en la educación, la página 49 y página 50. Así que él dijo, yo voy a dar testimonio de lo que es un hijo de Dios. Y Dios honró y lo ayudó, porque eso no se puede hacer solo. Dar testimonio no es como, yo voy a dar testimonio y no. Dar testimonio es mostrar una vida que quiere agradar a Dios, quizá no perfecta, sino dar testimonio que con la ayuda de Dios yo voy a vivir en cada área de mi vida una vida que honre a Dios. Aunque a veces fallemos, aunque a veces tengamos que empezar de cero, pero esa disposición, ese deseo de agradar a Dios, Dios lo honra. Dios honra a quien los honra. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será también. Así que es que no hay manera de si tú no eres fiel en lo poco, jamás vas a ser fiel en lo mucho, jamás. Dios te da de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo al te va dando, tú vas siendo capacitado para ir a otro nivel y tomar más responsabilidades. El que toma responsabilidades grandes sin tener la capacidad. No quiero hablar de política, pero en Puerto Rico pasó un caso de eso, de un gobernador que no voy a mencionar el nombre, que sin capacidad, bueno, muchos no son capaces, pero él llegó a una posición muy grande sin saber cómo hacerlo y el pobre tuvo que salir corriendo. No. Yo soy apolítica, yo era muy política, muy seguidora, pero me volví a política, así que no, pero por dar un ejemplo. Sí, y que Dios torna las cosas malas para bien, las cosas, las maldiciones para bendición de sus hijos. Así que sí. A los que Dios ama, todas las cosas le ayuda a bien, pero es para llegar al propósito que Dios quiere. No es que todo lo que haga le va a salir bien y todo va bien. No. Puede ser que le salga bien, mal, aparentemente como a José, que por seguir a Dios llegó a la cárcel y eso parece un fracaso, pero no era un fracaso, eso era parte del plan de Dios para el propósito que formaba parte para el propósito por el cual José fue llamado. Así que todo lo que nos pasa cuando estamos en la mano de Dios, porque a veces son simplemente consecuencias de nuestras malas decisiones y aún así la consecuencia de las malas decisiones, Dios torna todo para bien, Dios le gusta arreglar las cosas, Dios no es como nosotros que lo que está malo lo desechamos, no, Dios le gusta el reciclaje. Así que, la restauración. La restauración, sí. Él es un restaurador de arte, así que el arte somos nosotros. Sí.
Bueno, esto ha finalizado, ¿verdad? Nuestra lección de esta semana y de verdad nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo de todas las personas que sintonizan con nosotros y estudian con nosotros la palabra de Dios y queremos seguir trayendo más material para la gloria de Dios y para seguir estudiando y poner todo este material a las personas que lo puedan acceder fácilmente. Exacto, queremos dar la gracia porque el video pasado tuvo un apoyo que jamás lo esperábamos. Nosotros estamos haciendo eso para llegar a algunas personas, pero no pensábamos que íbamos a llegar a tantas personas y quiero agradecer, jamás voy a poder decir los nombres, pero quiero agradecer a las personas de aquí de Estados Unidos, de México, de Chile, de Perú, de República Dominicana, de Puerto Rico, Colombia. de Colombia, de Argentina, y si se me queda algún país que no haya visto en el reporte que me enviaron, muchísimas gracias, de verdad. Esto es para Dios, solo queremos que Dios sea exaltado. Nuestro único deseo es que la palabra de Dios llegue. No queremos seguidores, no queremos que nos sigan a nosotros porque no hay nada que seguir, solamente queremos que escuchen la palabra de Dios y que sea de bendición para todos los que escuchan estos videos. Así que suscríbanse porque eso nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas, que es el objetivo de esto. Eh, Hace un tiempo un amigo puso una frase que dice que Jesús predicaba sobre el sermón del monte. Ahora las redes sociales son ese monte sobre el cual debemos predicar. Así que ayúdennos a lograr eso. Así que Chambeli, recordando que todo esto es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin el favor de Dios no somos nada. No hay mérito en nosotros. En José no había mérito. Con todas esas cosas buenas que él hizo, nada lo podía hacer acreedor del favor de Dios. Lo único que lo hizo acreedor del favor de Dios fue su disposición de ponerse en las manos de Dios. Fue lo único. Y Dios hizo el resto. Dios lo hizo florecer. Dios lo hizo ser una flor en el pantano, una flor blanca que creció en un pantano. Así que si te quiere, para despedirnos, vamos a orar por todas las personas que nos ven. Si hay algún enfermo, vamos a orar por él, por ellos y por cualquier necesidad que estén pasando. Así que Chambeli, para despedirnos, si nos quiere despedir. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por esta lección, gracias por tus bendiciones, por todas estas lecciones hermosas que tú nos quieres enseñar, porque tú quieres que seamos como tú, Señor, y tú estás trabajando en nosotros y a pesar de nuestros errores, tú aún así nos restauras y nos vuelves a dirigir hacia tu voluntad, Señor. Así que te quiero pedir por cada persona que se sintoniza a estudiar con nosotros, que tú lo bendigas de una manera especial, que derrames tu Santo Espíritu. Por cada persona que tiene alguna petición en estos momentos, responde a aquella petición. Cualquier enfermo, persona que está teniendo dificultad con su salud o familiar, bendice, Señor, a esas personas y responde las peticiones, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Padre, a poder enaltecerte a ti siempre, que busquemos agradarte a ti primero antes que a los hombres y que tú nos dirijas, aun si es a la cárcel o a la esclavitud, a cosas que quizá no nos gusten. Ayúdanos a aferrarnos a ti en medio de nuestras pruebas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, hasta la próxima semana. Bye. Gracias.